Bien amigos, 8 de la mañana, 20 minutos, avanzamos con más reto de noticias en la comunidad. Ya estamos en nuestro bloque de invitados especiales y tenemos la presencia de la doctora María Luisa Arias, ella es ginecóloga, que ya está con nosotros. Doctora, buenos días. Como siempre, muy buenos días. Bien, doctora, el día de hoy vamos a hablar sobre las hemorragias dentro del embarazo, así que vamos a ver una nota que hemos preparado y enseguida comentamos el tema. La hemorragia obstétrica es un término que se usa para el sangrado que ocurre durante el embarazo, el parto o el puerperio. Es un sangrado que puede aparecer por los genitales externos o bien, más peligrosamente, una hemorragia intraabdominal. El sangrado puede ser un evento característico del embarazo mismo, pero otras circunstancias pueden causar sangrados más voluminosos. El sangrado obstétrico es una causa principal de mortalidad materna. El sangrado más común en el comienzo del embarazo es el aborto espontáneo. Es un sangrado similar a una menstruación voluminoso, sin embargo puede llegar a verse acompañado de sangrado excesivo y prolongado. Lo más frecuente es que el obstetra realice un legrado uterino para el tratamiento de este tipo de situación. En el caso de un embarazo ectópico, el sangrado suele ser interno y puede llegar a ser fatal si no se trata a tiempo. Bien, estuvimos viendo la nota referente al tema de hemorragias en el embarazo. Las líneas telefónicas 2389-009, extensión 107, para que pueda hacer su consulta. Doctora, la primera pregunta que se me viene a la mente es, ¿por qué se da este tipo de hemorragias? Bueno, antes de nada tenemos que saber que en el embarazo existen tipos de hemorragias que son del primer trimestre de embarazo, del segundo y del tercer trimestre de embarazo. Generalmente los dividimos en dos partes. Primera mitad del embarazo, que corresponde desde el inicio del embarazo hasta la semana 22. Y luego la segunda mitad del embarazo, que es desde la semana 22 hasta la semana 38 o 40. En la primera mitad del embarazo, que es hasta las 22 semanas, pues en la primera, del séptimo al 12º día de embarazo, ¿no?, desde la fecundación, puede haber un pequeño sangrado, que es una sangre amarronada, achocolatada, producto de la implantación del embrión, podríamos decir, en el endometrio, el cual se alimenta de la sangre materna, entonces por esto hay una pérdida sanguínea. Okay. Luego puede haber los abortos, que generalmente se dan en el primer trimestre de embarazo, que son hasta las 12 semanas de gestación. Generalmente se producen porque existen anomalías genéticas en el producto. La naturaleza los expulsa. La naturaleza es tan sabia que se encarga de expulsar el organismo al producto que no va a ser viable. Y luego pues las otras hemorragias que vienen a partir de la segunda mitad del embarazo. ¿Se puede decir que estas hemorragias son naturales? Pueden haber hemorragias naturales, que son los abortos espontáneos, que se pueden dar en las mujeres, ¿no?, en los primeros 3 meses de embarazo, que es el primer trimestre de embarazo. Aparte de eso, también pueden haber embarazos ectópicos, ¿no?, que se pueden producir fuera de la matriz, del útero, en las trompas de falopio. ¿Cuál es el embarazo utópico? ¿Perdón? ¿Cuál es el embarazo utópico? Ectópico, ya, es el que se forma no en la matriz del útero, porque debería implantarse en el útero, ¿verdad? O sea, se fecunda en las trompas y luego avanza al útero. El problema es que no avanza, se queda ahí en las trompitas. Entonces, obviamente que las trompas son tan finitas, ¿no?, que no pueden, el embrión no se va a desarrollar ahí. Claro, entonces, no llega ni a la 12ª semana, sino que antes ya hay que detectarlo a tiempo, porque eso puede producir una pérdida sanguínea interna, una hemorragia interna, y entonces la paciente puede entrar en un shock. Hay que hacer una operación generalmente cuando se detecta esto. Bien, doctora, ¿cuáles son los meses de mayor riesgo para una mujer embarazada? Bueno, los meses de mayor riesgo podría decirse que son la segunda mitad del embarazo, cuando el embarazo está más avanzado, semana 33, semana 34, ¿no?, porque a veces puede haber un desprendimiento de la placenta por muchas causas, pueden ser traumatismo, pueden ser por golpes, por hipertensión arterial, ¿no? Eso puede ocurrir. Las hemorragias pueden ser provocadas por otras circunstancias, a veces por alzar pesos excesivos, movimientos duros. Claro, cuando hay mucho esfuerzo físico puede haber una hemorragia, también puede darse, aunque en menos casos, por las relaciones sexuales también. Cuando una paciente está delicada, que se la manda a reposar, ¿no?, obviamente que no tiene que tener relaciones sexuales ni hacer esfuerzo físico, pero muchas pacientes a veces sí lo hacen, entonces esto pues acarrea que
se desenvuelva en una pérdida de sangre, una complicación y puede de pronto haber un aborto o un parto adelantado. No corresponde Doctora, ¿pero toda hemorragia siempre termina en aborto o parto adelantado? No. Generalmente cuando se las diagnostica a tiempo, pues siempre el control de la paciente es reposo absoluto, la medicación, tocolíticos, dependiendo de la edad gestacional. Okay. En las primeras semanas de gestación puede ser por falta de progesterona, que es una hormona que se necesita para poder llevar bien el embarazo. Entonces a veces hay falta de esta hormona, entonces se tiene que administrar la hormona al paciente, pues, y el reposo absoluto. Si una hemorragia, digamos que es natural o provocada, no es atendida por un facultativo, ¿puede causar la muerte de una mujer? Probablemente, porque puede ser una hemorragia masiva, ¿no? Puede llegar a un shock hipovolémico y se baja la presión y la paciente puede morir, claro que sí. Bien, doctora, cuando tal vez una mujer que no esté llegando a las consecuencias de un aborto o un parto adelantado, pero sí tiene una hemorragia constante y no se hace atender, lamentablemente vamos a hablar un poco sobre los casos reales en nuestro país. Personas de diferentes cantones que no tienen cómo hacerse un chequeo mensual como es lo adecuado, sin embargo, pues, y tienen hemorragias pequeñas, cortas, manchas su interior, de a poco, pero esta pregunta me la contesta luego la llamada telefónica, ¿ok? Perfecto, buenos días, adelante con su consulta. Buenos días, está comunicándose de acá de Quito. Una consulta. Adelante. Yo tuve una pérdida en el mes de diciembre. Tenía 12 semanas de embarazo y perdí. Y cuando yo le consulté al doctor que me trató, me decía que las cosas pasan por algo porque el bebé venía con una lucencia nucal. Mi pregunta es si en un nuevo embarazo le incide la malformación. Es probable que en el próximo embarazo sí vuelva a ocurrir lo mismo. O sea, no se podría diagnosticar en realidad que no le va a ocurrir lo mismo, ¿no? Entonces, cuando hay esta evacuación, esta pérdida en el primer trimestre, como ya les repetí, generalmente es porque ahí vienen niños con anomalías genéticas, el producto no es viable. No se le podría predecir a la paciente que el próximo embarazo no le vaya a pasar eso. Claro. Eso es algo que no se puede en realidad predecir. Terminar. Puede pasarle a cualquier persona, no puede ser genético, sino que a cualquier persona le puede pasar. Ok, no es por genética. Okay. Puede cualquier persona pasarle esto. Tocarle el número, bien. Perfecto. 8 de la mañana, 27 minutos, ahora sí me contesta la pregunta, doctora, para aquellas personas que no se pueden hacer un chequeo normal y tienen ese sangrado mínimo, ¿a qué consecuencias puede llegar el producto? Generalmente puede ser porque tienen placenta previa. La placenta normalmente tiene que insertarse en el fondo del útero. Hay dos teorías, ¿no? Una es la que dice que en primeras instancias se inserta en la parte inferior y luego va subiendo, ¿no? Hasta ubicarse en el fondo uterino. Pero otras, en cambio, dicen que desde el comienzo se comienza en el fondo uterino. O sea, cuando empieza abajo puede haber obstrucción del orificio cervical interno. O sea, la placenta que tapa el orificio cervical interno, ¿no? Entonces puede llegar a tapar todo, una parte marginal en el comienzo del orificio o lateralmente. Todas estas anomalías pues van a causar sangradito y pueden causar una complicación de pronto que vaya a haber un aborto o una pérdida adelantada. Pero a la larga, tal vez, mientras el producto se desarrolla, esta pérdida de sangre, ¿qué ocasiona? Tal vez en el sistema nervioso, en su funcionamiento, en su desarrollo, ¿de alguna manera tiene alguna consecuencia? No, con el bebé en realidad no le va a producir ningún problema, al bebé no. Okay. Lo que podría producir es que si la paciente no cumple con lo que el doctor dice, generalmente esto es reposo absoluto. Y normalmente esto es una cesárea, porque si es una placenta previa oclusiva total, que está en el orificio cervical interno tapándolo, pues obviamente que ya no puede tener un parto normal. En este caso, ¿qué tiempo tiene que una paciente descansar? Si de pronto la placenta previa oclusiva total se mantiene todo el embarazo en ese puesto y nunca sube, porque normalmente debe subir, ¿no? En las primeras semanas de embarazo está en el segmento inferior, ¿no? Y normalmente conforme el niño va creciendo, conforme la placenta va creciendo, va subiéndose. Pero ¿qué pasa? Que a veces no ocurre eso. Se queda la placenta abajo y no puede dar la luz entonces, normal. Claro, la paciente no puede hacer mucho esfuerzo físico. Descanso durante todo el embarazo. Claro, porque eso le produce un sangrado. Y no hay ningún tipo de hemorragia que sea normal en todo caso. Para aquellas personas que manchan un poquito el interior, deben acudir ya a un ginecólogo. No debe manchar el interior. En el primer trimestre de embarazo, cuando hay esas pequeñas pérdidas, generalmente por falta de progesterona, ¿no? El médico le manda el medicamento. Es tratable. Claro, es tratable. Reposo y generalmente las pacientes sí evolucionan favorablemente. Doctora, en su caso como profesional, ¿cuáles son los casos que ha visto con mayor casos de hemorragia? ¿En qué casos se dan?
Bueno, en mi profesión, en mi práctica, pues lo que más he visto son los sangrados en el primer trimestre de embarazo. Pero generalmente evolucionan favorablemente, muy bien. Con el tratamiento, las pacientes con el reposo, la medicación y evolucionan muy bien. Bien, doctora, ¿tiene algo que ver tal vez ahora con las estadísticas tan altas de adolescentes que tienen tal vez embarazos no deseados? Su útero tal vez no está totalmente bien desarrollado. ¿Tiene algo que ver también para que pueda producir una hemorragia? Claro, porque son úteros infantiles, entonces no están acondicionados todavía, no están capacitados para tener un bebé, entonces en su vientre, ¿no? El desarrollo normal del útero, entonces sí pueden también tener una amenaza de aborto. ¿Cuándo ya el útero ya está totalmente desarrollado? ¿A qué edad de la mujer? Normalmente desde el momento que ya la paciente ya desarrolla, aparentemente ya puede tener bebés, ¿no? Pero un útero bien formado, a 17, 18 años que ya No, los Aquí genitales tenemos niñas están... a veces de 12 a 13 ¿Y años. desde la primera Imagínense. menstruación ya no está formado el útero? Formado el todavía útero sí? está y la paciente ya como menstrua podría tener bebés, pero es un útero todavía Tierno. infantil, pequeño, ¿no? Todavía no está desarrollado totalmente como corresponde con una chica de 17, 18 años. Claro, sí, hasta las cirugías plásticas manifiesta que es a partir de los 15 años. Claro, No se así diga es. un útero, ¿no? Donde va a tener, pues, a darle la casita al bebé. Así es. Muchísimas gracias, mi querida doctora. Como siempre, un placer tenerla por acá. Muchas Que tenga un gracias. lindo inicio de semana. Pausa Muchísimas comercial y enseguida regresamos.